Ser Podcast. Ya tenemos ganadora del Benidorm Fest. El sábado 29 de enero la cantante Chanel gana el Benidorm Fest. España para Eurovisión, Chanel. Empujada por el discutido voto del jurado que había elegido Televisión Española. Esa noche las redes sociales se revuelven, se discute el procedimiento, se cuestiona el resultado. Es verdad que las críticas estoy recibiendo muchísimas. Tened cuidado con lo que decís porque está en juego la salud emocional y la salud mental de las personas. Chanel abandona las redes, denuncia el acoso que sufre desde su victoria, la política interviene, el asunto llega al Congreso o a la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Son partidarios de que se investigue o no el resultado de aquella votación y si las ministras quieren decir cuál es su canción favorita, pues agradecido. Me voy a callar lo que pienso sobre la canción. Televisión Española se ve forzada a explicar públicamente el resultado detallado de cada una de las votaciones y descubrimos que de manera abrumadora el voto popular había elegido la canción de Tanxugueiras. Tanxugueiras obtuvo un 70,75% de los votos telemáticos. Chanel obtuvo un 3,97%. Episodio 6. Entre notas, palabras y cifras. Olviden ahora la polémica. ¿Qué significa realmente el fenómeno de Tanxugueiras en la Galicia de hoy? Soy Pedro Blanco, escuchas Crónica 24/7. Tanxugueiras. Lo que la música dice, lo que la bronca oculta. ¿Qué ha pasado desde este sonido hasta este otro? Además de tiempo, mucho tiempo, ha habido un profundo cambio en la sociedad gallega. Estaba bastante, la pandereta era un instrumento para las mujeres y sobre todo, por ejemplo, en las foliadas tú contratabas a un gaiteiro y le pagabas. Y las mujeres, las pandereteiras, normalmente estaban allí porque alguien tenía que cantar, entonces uno decía, veña, voy yo. Como en otros muchos ámbitos de la vida, también en la música tradicional durante el siglo pasado, la mujer estaba relegada a un segundo plano. Claro, había como un desprestigio también hacia el canto y la pandereta, pero eran mujeres con un gusto musical y con una forma de hacer letras, era poesía pura y dura y no se le dio el valor que se le tenía que dar. Muchas de ellas aún siguen vivas y creo que es el momento de devolverle todo eso que nos dieron. Esa imagen un tanto arcaica de lo tradicional, potenciada también desde la clase política. ¿Cómo olvidar la imagen de Manuel Fraga tomando posesión como presidente de la Xunta rodeado de cientos de gaiteiros en la Praza do Obradoiro? Pero mientras eso ocurría... Porque moitas e moitos de vos pedístesme materiais para empezar a tocar a pandereta prácticamente de cero. E iso é o que vou a facer. Miles de familias enviaban a sus hijos a aprender a tocar la gaita y la pandereta. Yo tengo una abuela que era tocadora y cantareira y en su aldea, en el San Juan, todas las niñas tocaban la pandereta y sabían las canciones que sabía mi abuela. Y yo un día llegué y dije, ¿cómo yo no sé tocar la pandereta y no puedo integrarme? Porque solo sabía hacer palmas. Entonces dije... pues yo el año que viene voy a llegar al San Juan de la aldea de mi abuela y voy a tocar la pandereta. Y resulta que aprendí a tocar la pandereta con mi otra abuela, que iba a clases de pandereta, y yo desde muy pequeña, desde los 9 años, empecé con ella y ya no paré. Así fue el primer contacto de las integrantes de Tanxugueiras con la pandereta, esa apuesta de nuestros padres por inculcarnos, por permitirnos conocer la música de nuestros bisabuelos, de nuestras abuelas, es el germen de lo que hoy ocurre en la música gallega. Remata e comeza todo. Remata e comeza todo. Quero verte nos camiños do azul e verde ano novo, do azul e verde dos castros, do aire mesto da... La pandereta recupera el protagonismo cedido a la gaita y las mujeres toman la palabra. Aos meus queridos paisanos, perto ou lonxe te atopares, levalles esta cantiga para matar saudade. Uxía, Mercedes Peón, Ses, Guadi Galego, toda una generación de artistas a las que se suman voces más jóvenes como a Banda da Loba. Falemos de ti e de min, xa que vivimos. Falemos de ti e de min, xa que
Xiana Lastra es vocalista de este grupo y además es dueña de una pequeña productora. Ella fue quien animó a Aida Tarrío y a las hermanas Olaya y Isabela Maneiro a dar el salto y a hacer de la música su profesión. Y las animé a que intentasen seguir un camino, ¿no?, más profesional, porque estaba segura de que iban a tener éxito. Y así fue. En ese primer momento pues empezamos de la mano a través de una productora en la que yo trabajo, 6 Pies Producciones Creativas. Es una productora pequeña y bueno, como era de esperar, pues el grupo creció muchísimo. Viajaron a la India, a Glasgow, a Suiza, además de tocar en muchísimos escenarios de la geografía gallega, y llegó un punto en el que la bola era tan grande que teníamos que dejarlas volar. No le faltaba razón a Xiana y hoy Tanxugueiras es todo un fenómeno social y musical. Lourenzo Fernández Prieto es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Santiago. O asunto de Tanxugueiras demostra que o galego é popular e mobiliza vontades positivamente. O que estas mozas fixeron dará moito que escribir e lembrar. Arreboláronse un día e dixeron alá imos, e foron, sen pedir perdón nin pedir permiso, cousas da súa xeración. Una generación responsable de recuperar, dignificar y modernizar el folclore gallego. La antropóloga y musicóloga Beatriz Busto reivindica la nova etapa de la música tradicional en Galicia. Levamos moitos e moitas, e as Tanxugueiras tamén, e moitos outros grupos sectoriais musicais traballando por convencer a sociedade galega de que esa imaxe folclorizada, tipista, estereotipada e antiga e rancia do folclore galego é unha distorsión que en realidade ten que ver con unha visión do folclore pois profundamente non só patriarcal, sino tamén autoritario e que se relaciona ca dictadura. Una nueva etapa para la música tradicional gallega en la que, como dice las Tanxugueiras, non hai fronteiras. En Turín, pero vamos a representarla en todos os escenarios do mundo e prometémoslo. Estamos agradecidísimas en tus palabras. Moitísimas gracias, de verdad. Nunca cuspas cara arriba, que todo ten de caer, para falar faltas de outros, ningunha antía de haber. Marmura sempre de min, marmuras de min e de outros, no inferno tes unha cama para te deitar un pouco. Atende do teu primeiro que nunca se perde un ingenio, perdese por marmurar, da vida de cada quen, perdese por marmurar, da vida de cada quen, atende do teu primeiro, todos demais non é, todos demais non é. Crónica 24/7. Es el nuevo polo de tensión mundial. Los movimientos de tropas de Rusia hacia la frontera con Ucrania, el deseo de ese país de formar parte de la OTAN, la receptividad de la Alianza Atlántica, las sospechas de las intenciones últimas de Vladimir Putin han convertido esa zona del planeta en el lugar más caliente desde la Guerra Fría. Es hacer un llamamiento a la desescalada. Creo que es muy importante desescalar por parte de un conflicto Rusia. Que viven desde la distancia, pero con la misma incertidumbre, miles de ucranianos que residen en España. Mis hijos me regañan, pero yo no puedo. Cada día noticias de mi país. ¿Para qué tiene que estar guerra? Al menos 112.000, según el último balance oficial. Nosotros hemos nacido en Unión Soviética y esta sombra estaba presente hasta ahora y ha pasado muchos años, pero no sé por qué no nos dejan en paz. El lejano sonido de los tambores de guerra. Buena parte de las voces que van a escuchar nacieron en la Ucrania soviética. Vieron cumplido el sueño de la independencia, a la vez que el dolor de la persecución ideológica y de una pobreza que les hizo llegar hasta España. Nunca dejaron de sentir la sombra de Rusia. Eso jamás. Siempre cuando voy a mi país me da pena tan. ¿Por qué no podemos vivir tranquila? ¿Por qué cada vez con esos rusos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Tengo 2 hijos. Si algo pasa, tiene que ir a guerra. Y cada madre tiene miedo. Oksana vino con la idea de estar 2 años en España. Lleva 20. Cada temporada se renovaban las razones para seguir enviando dinero a esos 2 hijos que ya le han dado nietos. El miedo es la otra gran sombra de este conflicto y, según Mariana, en ocasiones crece sin control. Miedo, preocupación,
temblores. La semana pasada he llorado lo mío, ¿no? Mi sobrina tiene 22 años, vive en Ucrania. Me preguntó si en el caso de que ella tuviese que huir del país, si ella podría venir aquí a mi casa en Málaga. Para mí eso fue ya sentir no solo mi miedo, sino también el de ella. A veces ese temor se evapora. En su lugar se hacen grandes otras emociones, como la de dejar la empresa de reformas que ha creado, desandar los 4.000 kilómetros que lo trajeron hasta Madrid y, confiesa Basil, ir a la guerra. Sin dudarlo, para luchar por nuestra tierra somos patriotas y no va a luchar nadie. No tenemos miedo, queremos vivir en paz, que día de hoy paz vale más que el gas de Rusia. Ucranianos vivimos 8 años ya con guerra y ya estamos con esto 8 años. 8 años. Ya estoy acostumbrado a vivir con guerra. Y es que recuerdan una y otra vez que somos nosotros, los europeos, los que nos estrenamos en una partida que se juega desde la invasión de Ucrania, cuando la llamada comunidad internacional decidió resolver el asunto con unas sanciones que, recuerda Basi Preskats, han envalentonado a Putin. Es típico agresor, si hoy pide una cosa, mañana te pide otra cosa y dentro de 3 horas pues pide otra. Claro, Putin ahora hace otro paso y si todo el mundo va cayendo, entonces hace tercero. Putin es un diablo, perdona por palabra, pero es así, es diablo. Yo no puedo mirar a su cara, la verdad, cuando sale por la tele o de YouTube, no puedo mirar. Si yo tenía fuerza tanto que podría matar. Y Oksana se olvida del coronavirus que la mantiene confinada y de la bondad que desprende cada vez que habla. Ese es el fuerte del presidente ruso, nos cuentan, dividir el mundo si pensamos frente al mapa geopolítico, o las familias, si reducimos la escala hasta llegar al hogar. La familia se partió por la mitad, se apoyan más a Ucrania y otros a Rusia y se dejaron de hablar hermanos. Mi primo, mi tío viven en Rusia, en San Petersburgo, pero bueno, desde hace 30 años y al día de hoy no nos hablamos por las mismas cuestiones y discusiones que tuvimos y las amenazas que yo recibí por parte de ellos. Mientras el gobierno ucraniano lanza mensajes de tranquilidad a la población, sobre todo por motivos económicos. Las empresas grandes han informado ya a sus empleados sobre los planes de actuación si finalmente estalla el conflicto. Las instrucciones para el resto de los ciudadanos llegan de quienes vivieron la invasión de Crimea. Cada compañía tiene su política en caso de ocupación de rusos. Cada persona tiene su maleta de emergencia y sabe qué tiene que hacer. Todos están preparados, hasta las mujeres. Estamos todos preparados para luchar por nuestro país. Es Olga, que trabaja en una empresa dedicada al transporte en Barcelona. Las mujeres de entre 18 y 60 años con profesiones que se consideran esenciales serán reclutadas. Todos siguen mirando a Rusia. En realidad, nunca, en toda su vida, han dejado de hacerlo. Crónica 24. Portugal. 7. Las elecciones legislativas del 30 de enero ponen en duda, también allí, la fiabilidad de las proyecciones demoscópicas. Uma maioria absoluta não é o poder absoluto. Não é governar sozinho. Ninguna de las encuestas vio la mayoría absoluta del candidato socialista. No supieron verlo o no quisieron verlo. ¿Son los sondeos una mera descripción de los climas de opinión o son un instrumento para moldearlos? El mejor antídoto contra la duda es la transparencia, tener acceso a la información, a los datos, a partir de los que se construyen los pronósticos, resulta fundamental para apuntalar la confianza sobre las encuestas. La SER, El País y 40DB lo ponen en práctica. Demoscopia, la letra de las cifras. Se diría de un reportaje o de un podcast como este que su propósito es ir, contar y desmontar el prejuicio que tengamos, que siempre lo tenemos. Pero es verdad que aquí hay algunas cosas que uno podría esperar. Hola, buenas. Venía a ver a Belén. Pues. Aunque a uno no lo esperen, aunque estos 6 chicas y chicos, jóvenes los 6 que trabajan aquí, te miren extrañados porque no suelen recibir visitas. Este es un local diáfano en una planta baja del barrio de las Letras de Madrid y mientras a uno lo tienen esperando en una mesa en la que hay 2 cervezas de Atrezzo y unas pastas que nadie ha abierto, vale, ¿me siento? Escuchas cosas que ya pensabas que ibas a escuchar.
Se oye decir tracking y panel, o panel. Dicen más panel que panel, de hecho. Tienen todos un Excel o una pantalla con muchos datos. Hay 2 chicos a la derecha que hablan de Ávila y de Burgos porque están trabajando en esa encuesta. En un despacho, acristalado como en las series, hay una pizarra grande, como en las series, en las que se lee Vox, PP, siglas de otros partidos, y luego se ven salir y entrar flechas verdes, azules, rojas. Vienen después las cosas que uno espera y que, sin embargo, no están. No están los telefonistas porque si este es el sitio en el que se hace una encuesta y se cocina, que lo es, el prejuicio te lleva a buscar operadores de teléfono de los que llaman y preguntan si tiene usted 10 minutos, si le puedo hacer 3 preguntas, si recuerda lo que votó en las últimas elecciones. Eso ya no se hace así. Nosotros no tenemos un grupo de entrevistadores o entrevistadoras porque no nos hace falta, porque nosotros lo que hacemos es directamente lanzar nuestras encuestas a un panel de posibles encuestados, haciendo muestras representativas, y los encuestados responden desde su medio natural, desde su casa, con el ordenador, con la tablet, con el móvil. Belén Barreiro es la fundadora de la empresa 40dB, que es donde estamos. Pues ahí hay un paso previo que damos, que es contar con un panel, es decir, con un pool muy grande de personas que han accedido o que han dado su permiso para que les invites a formar parte de una encuesta. Esa es una de las particularidades de esta encuesta, la muestra de 2.000 personas, y que los datos se recaban por internet. Nosotros sí tenemos comprobados que, por ejemplo, en las preguntas delicadas, como suelen ser las preguntas de recuerdo de voto o de sexo, que siempre son las que más incomodan, nosotros recogemos más respuestas que en una entrevista telefónica o una entrevista cara a cara, precisamente porque no hay esa mirada del entrevistador que puede producir vergüenza, ¿no? Entonces, las encuestas online recogen mucha más sinceridad. Esas cifras que la gente envía llegan a una base de datos que pueden consultar aquí, en 40dB, en esas pantallas en las que cada respuesta es una casilla, pero que también puede consultar usted, en casa, en el móvil, donde quiera, ayudado, si quiere, de una aplicación para procesar tanta información. Y esa es la otra particularidad de esta encuesta, que usted la puede cocinar como quiera y preguntarle a los datos lo que usted quiera saber. Vale, así que vemos los microdatos de enero. Vale, este es Daniel, trabaja aquí, averigua en un minuto, en menos incluso, un dato cualquiera, el que sea. Tenemos aquí la base en SPSS. Basta con copiar aquí. Entonces aquí lo que tenemos, por un lado tenemos todas las variables que se han preguntado en la encuesta. Pegar allí. Y aquí esto es lo que se llaman los microdatos, ¿vale? Cada fila corresponde a una persona a la que se le ha encuestado. Y tenemos cada una de todas sus respuestas. ¿Vale? O sea, tú sabes que el primero es su nombre, de 51 años, esta es la franja de edad, la población donde vive, la provincia. Vale. Autónoma, su educación, su clase social. No se conoce la identidad de quien responde, pero sí su perfil. A partir de ahí puede saberse lo que sea. Entonces, si vemos, por ejemplo, él pone este ejemplo. Por la edad recodificada, o una pregunta en concreto, que sea cómo opinan o cómo valoran la reforma de las pensiones, qué opinan según si son hombres o mujeres, tenemos aquí las respuestas agrupadas. ¿Y qué respuesta te da? Y tenemos que, por ejemplo, 154 hombres valoran como muy mal la reforma de las pensiones. Y sin embargo son 137 mujeres las que lo valoran como muy mal. Luego esos datos se ponderan, se obtiene una idea concluyente. Uno puede hacerle a los datos las preguntas que más le interesen, ahora o más adelante. La otra gran ventaja de que vayamos a compartir y abrir nuestros datos detallados de cada sondeo es que se van a poder responder preguntas que ni siquiera teníamos cuando se hizo el sondeo. Kiko Llaneras es doctor en ingeniería, trabaja en el diario El País. Lo suyo es el análisis de los datos. Por ejemplo, si alguien en 2022 quiere observar, ir fijándose en si el voto de los mayores de 65 años se separa del voto de los jóvenes, pues va a poder hacerlo, ¿no? Y esto lo va a poder hacer un académico para una investigación o una persona con un interés genuino por esta cuestión desde su casa, ¿no? No parece que haya más salida que la transparencia en algo de lo que cada vez hay más, que son las encuestas, que ya no es que se usen para fotografiar una sociedad o una tendencia, sino que pueden servir para incidir o para crear un clima de opinión. Ese es el riesgo y por eso importa que a un sondeo se le vean las entrañas. A ver, sí, en estos momentos lo que hay es demasiadas encuestas y demasiada poca información sobre cada una de ellas. Yo creo que la vía para que las encuestas recobren su credibilidad es precisamente apostar por la transparencia. El primer motivo para querer encuestas más transparentes es poder juzgarlas, poder juzgar si se han hecho con el rigor que deberían, ¿no? Entonces vamos a ir a mirar cosas como el tamaño de muestra. Has hecho 500 entrevistas, probablemente van a ser pocas para estimar el voto de un país como España. Has hecho 1.000, has hecho 1.500, has hecho 2.000.
en términos estadísticos vas a tener más potencia. Eso es lo que le hemos preguntado a Barreiro. Dime a mí como lector qué es lo primero que tengo que mirar para saber si una encuesta es buena o no. ¿La muestra? Pues lo que hay que mirar es si está la ficha técnica completa, es decir, cómo se ha hecho, y luego si están las preguntas con las que se hace precisamente la cocina electoral. Y eso es si está lo que se llama la intención de voto directa, el recuerdo de voto, etc. Esas son las preguntas que no está publicando casi nadie y que, por supuesto, son totalmente necesarias. Es verdad que hay miles de datos en una base de datos. También es verdad que cada vez se publican más sondeos o más titulares a partir de sondeos, que no es lo mismo. Por eso, conviene al menos que sepamos ponerle nuestra letra a los números. En este episodio de Crónica 24/7 han participado Ricardo Rodríguez. ¿Cómo olvidar la imagen de Manuel Fraga rodeado de cientos de gaiteiros en la Praza do Obradoiro? Toñi Fernández. Somos nosotros, los europeos, los que nos estrenamos en una partida que se juega desde la invasión de Ucrania. José Luis Sastre. Se diría de un podcast como este que su propósito es ir, contar y desmontar el prejuicio que tengamos. Esto es Crónica 24/7. Las mujeres con un gusto musical y con una forma de hacer letras, la poesía pura y dura. Un espacio de reporterismo que observa la realidad de forma pausada. Es que se van a poder responder preguntas que ni siquiera teníamos cuando se hizo el sondeo. Un podcast de periodismo reposado. Una mirada a la actualidad en España y en el resto del mundo. No tenemos miedo, queremos vivir en paz, que día de hoy paz vale más que el gas de Rusia. Con los periodistas de la cadena SER. Crónica 24/7 es una producción de SER Podcast. Dirección: Pedro Blanco. Realización y diseño sonoro: Roberto García. Te espero en el próximo episodio. Disponible los sábados a las 10 de la mañana en SER Podcast y en las principales plataformas. Cadena SER. La radio.